El Redil presenta Descubriendo la Verdad. Bienvenidos a esta búsqueda de conocimiento a través de la palabra de Dios. ¿Estás listo? La zarza ardiente. Hay 3 periodos de 40 años en la vida de Moisés. Los primeros 40 años aprendiendo en las cortes de Egipto. La segunda etapa de 40 años en el desierto como pastor de ovejas en las llanuras de Sinaí. Y 40 años que él guiaba a los hijos de Israel. Los 40 años que pasó en el desierto le sirvieron como un campo de prueba hasta que llegó a la hora de su llamado para librar a Israel. Un día mientras pastoreaba sus ovejas, Dios le apareció en forma de una zarza ardiente. Y el resto de su vida Moisés anduvo en la luz de aquella zarza que ardía y no se consumía. El Señor le dijo que había oído el clamor de su pueblo y que habiendo visto sus aflicciones estaba listo para librarlos. Moisés comenzó a excusarse diciendo que él era incapaz de librar al pueblo de Dios. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Él contestó: una vara nada más. El Señor le mandó que le echara en el suelo y se volvió en serpiente. Enseguida Dios le mandó a levantarla y volvió a ser una vara. Dios estaba mostrándole que él no precisaba ninguna cosa grande como un ejército. Todo lo que era necesario fue usar lo que estaba a su alcance. Moisés le presentó a Dios la excusa de que él era tartamudo, por lo que Dios mandó a su hermano Aarón para ser su vocero. Armado con esta divina revelación, Moisés fue equipado para hacer la voluntad de Dios. Iba a ser una responsabilidad grande el organizar esta muchedumbre para salir de Egipto, pero él tuvo promesas divinas por su ayuda. Entonces comenzó la larga competencia entre Moisés, Aarón y los magos de la corte Faraón. Faraón no prestó atención a Moisés y Aarón, y vez tras vez su corazón se endureció. Dios mandó 9 terribles plagas sobre Egipto: los ríos vueltos en sangre, las ramas, los piojos, las moscas, plaga en el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas y las tinieblas. Durante todas estas plagas hubo un contraste muy marcado entre hebreos y los egipcios. Después de la 4ª plaga, los israelíes no fueron afectados por las plagas que siguieron. Disfrutaron de gozo y paz y contentamiento, mientras los egipcios sufrían. Esto le dio la oportunidad a Israel para prepararse para el largo viaje de salida. La sangre en los postes y dinteles. Con la última plaga de oscuridad sobre la tierra, el faraón enojado le dijo a Moisés que no quiso verle más, pero de repente vino el terrible clímax de juicio, hasta la noche, cuando nació Cristo Jesús. Aquella noche era la más importante en la historia del hombre. Cuando se puso el sol, Israel era una raza de esclavos. Al amanecer, Israel era una nación libre. Sobre toda la tierra de Egipto estaba el manto de oscuridad, pero en los hogares de los esclavos despreciados todo era distinto. Sobre todas las puertas, en el dintel y en los postes había manchas de sangre. Dentro de la casa de cada familia hebrea estaba cerca de la mesa donde el cordero cocido estaba, listo para ser comido, con las varas en las manos, vestidos y calzados. Ni una palabra hablaron, pero la apariencia de expectación y esperanza y temor estaba sobre cada cara. Si un niño se moviera para abrir la puerta, fue reprendido inmediatamente. Por fin llegó la medianoche, la hora que esperaban. Enseguida se levantó un gran lamento en todos lados. Padres llamaron a sus hijos para solo hallarlos fríos en la muerte. Se levantó Faraón y llamó a su hijo, el príncipe, pero encontró a su primogénito muerto. Sobre toda la tierra egipcia había la lamentación de la muerte hasta los cielos, pero en los hogares hebreos, donde había la aplicación de la sangre sobre el dintel, no había muerte. El ángel de la muerte pasó sobre aquellas casas frenéticamente. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho. Después de 430 años, la servidumbre, la hora de liberación, llegó a Israel. Estaban marchando adelante. Es sumamente importante tener la sangre de Jesús aplicada en nuestros corazones y en nuestras vidas. La medianoche del mundo llegará y solamente la sangre de Jesús aplicada en nuestros corazones nos salvará de las cosas terribles que van a suceder. Tal vez usted está preguntándose: ¿cómo aplico la sangre en mi corazón? La sangre está aplicada por la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, lo cual es un tipo de arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Esto es lo que ha sucedido a la iglesia primitiva cuando fue formada. La fiesta de la Pascua todavía está conmemorada por los judíos hoy día. El nombre de la fiesta viene del hecho de que aquella noche el ángel de la muerte que mató a los primogénitos sobrepasó casas hebreas que tenían la sangre sobre la puerta. Después de muchos años, durante la misma fiesta, la Pascua, Jesús instaló la Santa Cena. Cruzando el Mar Rojo, al amanecer el día, los israelitas empezaron su jornada larga de la cautividad. Una columna de nube iba delante de ellos por el día y una
columna de fuego por la noche, los cuales le indicaban a los israelitas que habían de ir a hacer su campamento. No tomaron la ruta directa entre Egipto y la tierra prometida, porque tenían que aprender muchas cosas y prepararse para ir contra los filisteos. En un cambio de su rumbo, Dios les guió por el Mar Rojo. Allí ellos hicieron su campamento. De repente se dieron cuenta de una nube de polvo y sabían que el ejército de Faraón les perseguía. La gente temía cuando las malas noticias pasaron a través del campamento. ¿Qué iban a hacer? Todavía no comprendieron el poder del milagro de Dios y se quejaron el uno al otro diciendo que hubiera sido mejor quedarse en Egipto como esclavos vivos en lugar de morir en el desierto. La extremidad del hombre es nada más que una oportunidad para Dios. El hombre tiene que poner su confianza en Dios. Ahora la columna de nube vino entre los dos campamentos, poniendo a los egipcios en tinieblas y dando luz a los israelitas. Toda la noche Dios hizo soplar un fuerte viento del oeste para partir las aguas y se convirtió en tierra seca. Los hijos de Israel entraron en el mar sobre la parte seca y había aguas a la derecha y a la izquierda. ¡Qué salvación! Al llegar al otro lado, el ejército de Faraón vino a la orilla del Mar Rojo y decidió cruzar. Al medio camino de su cruzada, Dios empezó a desarmar las ruedas de los carros cuando ellos estaban entrando, intentando escapar de los israelitas. Dios le mandó a Moisés a que extendiera su mano sobre el mar y las aguas vinieron sobre los egipcios, los carros y sus caballos. Todos se maravillaban del poder divino de Dios. Solamente tuvieron que obedecer el mandamiento de Dios. Aconteció gran tiempo de gozo y paz por el milagro de Dios que ya les había hecho. Después de cruzar el Mar Rojo, Israel empezó la vida nueva. Dios fue su líder para guiarlos hacia la tierra prometida. Fueron alimentados milagrosamente con maná del cielo y agua viva de la roca. Sus ropas y zapatos duraron 40 años. No había cojo ninguno entre ellos hasta que pecaron. Imagínense, ni un enfermo ni un cojo dentro de los 2 millones de personas. La bendición, la victoria y la protección divina le siguieron durante toda su jornada a la tierra prometida. Muchas veces se quejaron y murmuraron, pero cuando se arrepentían de nuevo, Dios estaba listo para perdonarlos. Tal vez hay algunos que están preguntándose por qué Dios trataba solamente con Israel cuando habían otras naciones alrededor de él que él podía haber bendecido. Dios tenía gente particular que quiso usar y aquella gente iba a ser una nación particular para él y única en toda la tierra. Esa nación iba a ser un testigo, una ilustración y depósito de la verdad de Dios y un canal en el cual el Mesías vendría. La nación de Israel iba a ser un tesoro particular sobre todas en la tierra. La entrega de la ley en el monte de Moisés. No muchos después de su liberación de Egipto, los israelitas viajaron al monte de Sinaí donde Dios les dio la ley a Moisés. Este monte grande iba a ser su escuela, su divina escuela por un año. En Egipto, Dios les entregó a los israelitas su sabiduría y poder, pero en su viaje al monte de Sinaí, Él les enseñó de su amor y misericordia y vigilancia que tenía para con ellos. Mas aquí en el monte Sinaí aprendieron una lección más profunda. Era menester tener reglas para guiar la vida, mucho entrenamiento y disciplina. Moisés solo ascendió al monte y escuchó la voz de Dios. Allí Moisés recibió la luz. Hay 3 divisiones de la ley o pacto mosaico: los mandamientos expresando cómo la gente debe ser o la ley moral; los juicios que nos muestran la justicia perfecta y estricta y a veces llamada la ley judicial; las ordenanzas que mandaban la vida religiosa y manera de alabar, o sea, la ley ceremonial. La ley que Dios dio a Moisés no da vida ni justicia, solamente exposición y condenación. La ley no pudo salvar al hombre porque de sí mismo no había la fuerza para guardarla, entonces quedó sin salvación. Los planes para edificar el tabernáculo fueron dados a Moisés, también con la ley. Israel había caminado hacia la tierra prometida después de su estadía en Sinaí. Al llegar a la frontera, Moisés mandó a 12 hombres a que expiaran y avisaran lo que habían hallado en la tierra de Canaán. Todos contaron que era buena, pero 10 hombres declararon que no pudo ser conquistada. De repente, miedo destruyó su fe y la gente rehusó entrar a la posesión prometida. Ellos fueron sentenciados para vagar en el desierto por 40 años como la pena de su rebelión e incredulidad. Toda la gente de más de 20 años de edad fue condenada a morir sin entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, los 2 espías que habían traído buen testimonio. Los esperamos en nuestro siguiente podcast, El Tabernáculo, Ejemplo y Modelos.